Hola, mi nombre es Juliana y te vengo a hablar de la investigación cualitativa. Es sencillo, se basa en un modelo de investigación extendido alrededor de las ciencias sociales, basado en el análisis y la interpretación de las cosas en su entorno natural. Es decir, puedes analizar e interpretar hechos sociales de una forma más cercana. Podemos verlo como una serie de métodos o técnicas con valor interpretativo. Podemos entender experiencias, pensamientos, actitudes o creencias en relatos narrados en historias de vida por la población de estudio. Quisiera saber cómo se construyó la historia del método cualitativo. Te podemos decir en primer lugar que esta se inició dividiendo en tres fases. La primera fue llamada el periodo tradicional, influenciada por la Escuela de Chicago. Básicamente fue una corriente de pensamiento económico partidaria del libre mercado que brindó cercanía a los materiales etnográficos, pues le brindó características capaces de desarrollar metodologías de interpretación y aproximación al relato de la historia de vida, a través de las palabras, los gestos, símbolos y anécdotas, relatos que constituyen una interacción respetuosa con el objeto de estudio, su historia personal y su historia social. La segunda, denominada como la fase modernista, fue caracterizada por ser una donde la nueva generación de estudiantes graduados de la Escuela de Chicago encontraron nuevas teorías interpretativas como la etnometodología, fenomenología, la teoría crítica y el feminismo. A través de estas metodologías dieron una voz participante a los desclasados de la sociedad. Fueron influenciados por el libro de Howard S. Baker denominado Boys in White, un texto canónico en ese momento, el cual hizo a la investigación cualitativa un método riguroso y a la vez multimétodo, que combinaba finales abiertos, entrevistas, cuasi estructuras, con observación participante y un cuidadoso análisis de algunos materiales estandarizados y en formas estadísticas. Definitivamente una edad dorada. A esta fase se le puede llamar fusión de géneros, consolidación de técnicas, donde la tecnología estaba en auge. Las computadoras comenzaban a ingresar a la situación etnográfica y se desarrollarían plenamente junto con otros métodos narrativos y de contenido semiótico, junto a las entrevistas y los textos culturales. Por último, la etapa de la interdisciplinaridad, donde nuevas epistemologías surgen alrededor del 2000 y grupos previamente silenciados ofrecen soluciones a problemáticas. Se abandona el concepto de investigador aislado y se ve un horizonte más activo. La investigación va orientada así al activismo, al criticismo social y a la crítica social, y a relatar pequeñas problemáticas locales y situaciones más específicas. Estoy interesada o interesado en investigar problemáticas sociales como las de esta imagen. A continuación te responderemos preguntas básicas del rol que debe tomar un investigador.
Si te interesa ser un investigador cualitativo, debes tener en cuenta que su principal característica es tener carácter inductivo, es decir, formular una hipótesis e interactuar positivamente con esta para conocer el contexto de la problemática. Una pregunta que hace todo aspirante investigador es cómo acercarse al carácter inductivo. Depende de la capacidad que tengas como investigador, la capacidad crítica ante el uso de los métodos de recolección de información y la creatividad que tengas para llenar los espacios que estos no cubren. Si a ti como investigador se te hace difícil entablar una conversación con un grupo grande de personas, te diría que es prácticamente imposible, porque establecer un diálogo concreto y efectivo con la población objeto de estudio hará que ésta tenga la capacidad de razonar y a ti te dará herramientas para entender la situación que rodea el caso y la población en sí. ¿Qué puede aportarme ser un investigador cualitativo? Podrá ser capaz de volver explícito lo implícito, manejar la subjetividad de la población a la que estás estudiando. Claramente, si manejas los métodos de recolección de información de forma adecuada. ¿Quieres iniciar tu investigación? Primero debes tener en cuenta que existen varios componentes. El primero de ellos es la elección del tema de investigación. Primero que todo, debe estar ligado a un tema de investigación ya existente. En segundo lugar, debe estar supliendo alguna necesidad de algún instituto o una organización. Tercero, debes preguntarte cuál sería el aporte que daría tu tema de investigación a la comunidad. Cuarto, tener un proceso de recolección de información para la elección del tema. Y quinto, debes trabajar bajo una planeación, es decir, un proceso para que la solución al problema sea viable. Y una vez que tengo el tema de investigación, ¿qué hago? Pues viene la formulación del problema mismo. Para esto, primeramente debes realizar la construcción de un marco teórico siguiendo tus intereses como investigador y conociendo el contexto de la población a la que te vas a dirigir o sobre la que te vas a desempeñar. Esto te dará las herramientas para definir las categorías en las que te vas a desenvolver. Pueden ser desde ambiente hasta temas relacionados con la salud. Deben ser reales. ¿Y esto qué implica? Deben estar sujetas a la agencia humana de hoy en día, las problemáticas reales que nos embarcan a todo el mundo. Y una vez los tengas, debes tener en cuenta cómo el sujeto, objeto de estudio, percibe el problema, analizando los lugares de enunciación donde estos habitan y el comportamiento de estos hacia la investigación. Pero no es suficiente, debes estar tú inmerso en el tema. Te aconsejo buscar bibliografía relevante sobre el tema que vas a investigar. Después viene la pregunta problema, la cual se explica por sí sola, donde tú podrás preguntarte cómo puedo leer sociológicamente y teóricamente el problema. ¿Cómo? Definiendo los conceptos, es decir, las categorías que elegiste previamente. Uno de los consejos que te puedo dar es que uses verbos como explicar, analizar o exponer, que te preguntes cómo, dónde o cuándo y que no hagas preguntas abiertas. Se me olvidó decirte, de pronto durante el proceso pueden ocurrir la formulación de nuevas hipótesis. Aunque eso no es todo, debe contar con especificidad, es decir, una población, una temporalidad y 3 categorías como mínimo. A la vez pregúntate, ¿es realista lo que planteo según los recursos que poseo? ¿Va con mis ideales de investigación? ¿Ya fue investigada antes? Para ello, realiza una búsqueda documental y evita las críticas desde el principio. Una formulación del problema no es nada sin objetivos específicos y objetivo general, sin el paso a paso del cómo se van a realizar las cosas. El objetivo general te dirá el foco del estudio.
A continuación te hablaré de los objetivos específicos y la forma en la que deben estar construidos cada uno de ellos. Precisa la finalidad de la investigación, la orienta, expresa un logro sumamente amplio. Su redacción guarda mucha similitud con el título del problema. Aquí un ejemplo de cómo se debe formular la pregunta problema. Primeramente, lleva un verbo en infinitivo. Y en cuarto lugar, podemos ver que guarda una temporalidad, la cual puede ser histórica o actual. La primera ventaja es que no se necesita un plan de desarrollo previo al inicio de la investigación. La segunda ventaja es que el investigador puede acceder a información más rica y variada en formato de descripción escrita o en evidencia visual. La tercera ventaja es que el investigador tiene la oportunidad de observar directamente cómo el contexto afecta el contenido social de la investigación y directamente a los individuos. La cuarta podría ser que podrías tener acceso a descubrimientos inesperados. La quinta podría ser que al poner menos número de supuestos sobre un objeto de estudio, la investigación se hace más exploratoria y puede dar campo hacia la realización de una hipótesis. Ahora voy a hablarte de las desventajas. Primero, el investigador interpreta la investigación a su propia manera sesgada. Por ello, los datos de información se pierden durante el proceso. Segundo, es que este proceso de investigación puede durar mucho tiempo, incluso meses o años. Tercero, un investigador que use el método cualitativo suele estar muy involucrado en el proceso. Por ello, tiene una visión subjetiva y está muy involucrado con los objetos de estudio o las personas. Uno de los ejemplos que podemos encontrar recurrentemente es sobre la intención del voto. Las encuestas suelen tener generalmente la perspectiva de la población sobre los candidatos de turno. Otras encuestas están orientadas a conocer la preocupación de la población sobre los principales elementos de la sociedad en la que vive, ya sea a nivel macro, como la economía mundial, o a nivel micro, como la falta de trabajo en el estado-nación en el que vive. El segundo ejemplo es sobre los hábitos de consumo. Por supuesto, en una sociedad capitalista, las empresas grandes van a querer invertir en el estudio de la población para saber cómo llegarles adecuadamente. Lo interesante de este ejemplo es que se pueden hacer tantos modelos investigativos como servicios o productos ahí en el mercado. Estudiarán todo lo que le atrae a la población objeto de ventas, desde el diseño de el campo de ventas hasta la composición del producto. Este es tal vez uno de los campos donde la investigación cualitativa tiene más cabida, ya que cualquier empresa se basa o debería basarse en el conocimiento del público a quien va dirigido su producto.